noches, familia. Qué alegría poder estar con ustedes compartiendo la noche de hoy una palabra. Es un privilegio para mí poder dar algo de lo que el Señor me revela a mi vida, que a mí me sirve, que me edifica y que espero que por supuesto haga lo mismo en su vida. Yo quiero orar antes de comenzar. Rey de Reyes, yo te agradezco por esta oportunidad que tú me das, Señor, de hablar de tu palabra, de ministrar los corazones de mis hermanos. Te agradezco, Señor, porque independientemente de lo que yo vaya a decir acá, de lo que he preparado, de lo que tú me has mostrado, yo sé que tú vas a dar un mensaje personal, individual, a cada espíritu en la noche de hoy. Te doy gracias porque también quiero pensar y tengo fe para creer que hoy esta palabra que vamos a compartir puede traer respuestas a los que hoy tal vez quizás están preguntándose algo, te han preguntado algo a ti, están esperando algo y quieren una respuesta de su Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando y te pido que pongas en orden mis ideas, mi boca, y que prepares los corazones de todos los que estamos aquí, los que están conectados virtualmente, para que tu palabra, Señor, cale, para que sea atesorada, para que vivifique, para que lleve esperanza, para que lleve una respuesta a cada uno. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, hoy tuve el privilegio de compartirles una palabra que el Señor me dio a mí hace algún tiempo. Yo estaba pasando por una situación bien particular en mi vida. Y bueno, le agradecí al Señor porque cuando Lorena me dijo que compartiera una palabra, ella no la conoció hasta hoy, cuando me dijo que compartiera una palabra, siento que fue con confirmación saber que es en el mes de mayo. Mayo es el tercer mes de la primavera en algunas zonas del mundo. Es una temporada en la que en algunas ciudades, incluso hoy que revisaba paisajes y ciudades específicas donde se vive intensamente la primavera, es una temporada donde se renace. Hay fiestas incluso que se llaman así, renacimiento de primavera. Es una temporada donde se espera que se florezca. Es una temporada donde la vegetación empieza a despertar. Incluso me llamó la atención también leer que hay algunos animales o especies migratorias que regresan a sus puntos de orígenes precisamente en el mes de mayo. Es un buen año y un buen mes específicamente para florecer, entre otros porque, según dicen los que saben del tema, la temperatura del suelo ha alcanzado la temperatura necesaria para el florecimiento. Por eso quisiera hablarles de lo que el Señor habló a mi vida en un mes de mayo, cuando yo le preguntaba por un área donde pensaba que definitivamente ya había sido enterrada en mi vida. Yo sentía que el Señor le había echado tierrita y de hecho pensaba, yo decía, yo puedo vivir así, yo puedo vivir sin la esperanza de que esa área de mi vida vaya a revivir. Y el Señor me dio una palabra en ese momento que se las quiero compartir hoy, y la he titulado No estás enterrado, Dios está sembrando su propósito en ti. Los invito a que vayamos a Marcos 4, 26, 29. La palabra del Señor dice, Marcos 4, perdón, 4 ¿qué? 26, 29. Marcos 4. Como dice la pastora Lorena, el que lo tenga, dígame eso. Ay, no he saludado a los asistentes virtuales. Un abrazo, familia, esposos. Carlos no está. Carlos sí está. No está, en serio. Marta Villafañez está, Francis Lagos, Claudia Borges, Martica. Ricardo Suárez, Okay, Paola Garavito, Pau. Paola Espinosa también está con nosotros. Muy bien. Andrea Cruz Andreita, un besito. y Carlos no está. Y Carlos. La palabra del Señor en Marcos 4, 26, 29 dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz,
pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Ahora entendieron por qué la canción? Bueno, si usted siente que como yo, algún área de su vida necesita florecer, en la que en este momento solamente se ve oscuridad, entonces esta palabra definitivamente es para usted. Yo le quiero hablar de la diferencia entre ser enterrado y estar sembrado. Esa área de nuestra vida en la que nosotros pensamos que definitivamente ya no dio fruto, en la que, como les decía, yo pensé en mi momento, el Señor había echado, que había enterrado, pues es un área que seguramente el Señor está sembrando, y hoy el Señor quiere decirle a su vida que Él no entierra los sueños ni los propósitos de sus hijos. De la mano de Dios nosotros estamos siendo sembrados, arraigados y fortalecidos para lo que viene. Amén. Ese proceso pues no es fácil de entender. Claramente cuando uno está en medio del proceso uno quisiera poder sembrar el fruto, pero en las leyes de la cosecha, de la siembra y la cosecha, eso no pasa. Uno no siembra un fruto, uno siembra una semilla. La semilla se siembra sola. A veces uno puede sembrar varias semillas. Bueno, Julito, que sabe tanto de algo, me puedes mentir, puede sembrar varias semillas alrededor, pero el crecimiento, el proceso de la semilla es individual, es bajo tierra, es sin luz. Uno puede pensar en ese momento que está solo, que no hay esperanza, y realmente el hecho de estar cubierto de tierra, de no ver la luz, de sentirse solo, a pesar de que es el proceso adecuado en el que se siembra, es un proceso duro. Es un proceso en el que uno puede sentir que definitivamente está muriendo. Y la semilla puede pensar eso, pero por el contrario es el comienzo de lo que realmente es el propósito, el comienzo del propósito de ella, que es el de germinar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Duele? Sí, el proceso duele. ¿Es un proceso donde uno se puede sentir solo? Sí, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque en la vida cristiana nada es automático y son realmente los procesos los que logran glorificar a Dios. El Señor puede hacer nuestra transformación en un segundo, de manera rápida, pero yo soy una convencida de que a Él no le interesa qué tan rápido crecemos, sino qué tan fuertes y qué tan estables podemos crecer. Y Él ha elegido que todos sus procesos se hagan de manera gradual. Por eso, si usted tiene un área en la que necesita florecer en el mes de mayo, eso es lo que puede estar sucediendo en su vida. Es necesario que como semillas seamos sembrados, porque el propósito es grande, lo que nos espera es bueno. Tenemos que convertirnos en árboles, ni siquiera en un fruto, sino en un árbol que dé sombra, un árbol que a su vez dé más frutos, que se transforme en algo mejor, y tenemos que morir a lo que éramos. En las Escrituras, por ejemplo, nosotros podemos ver claramente lo que llamamos el proceso, la transformación del carácter en un hijo de Dios como José. José, el hijo de Jacob. Pues no les voy a ampliar mucho la historia, la conocemos todos. José, bueno, era un hijo de Jacob, de su segundo matrimonio era el mayor, era el hijo consentido, y sus hermanos pues no gustaban de él. Había enemistad, había envidia entre sus hermanos. Él fue tirado a un pozo por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue alejado de su familia, fue a la comodidad de su hogar. ¿Y Dios permitió todo esto? Sí, lo permitió. Aparentemente era muy malo y el Señor lo permitió, y uno se pregunta ¿por qué? Pues porque tenía un llamado y él tenía que haber sido pasado para poder cumplir con ese llamado por fuego. Era necesario una transformación, y era necesaria una transformación gradual, como lo es en nosotros. Por eso quiero que hablemos de tres aspectos, tres razones por las que el proceso que estamos viviendo hoy en día es necesario. Amén. El primero es porque las raíces deben estar suficientemente profundas para sostener el fruto. Como yo les decía, el propósito de Dios siempre es bueno, su voluntad siempre es perfecta, sus planes siempre son superiores a los que nosotros podemos imaginar, pero debemos estar sobre todo preparados y capacitados. Y sin raíces profundas lo que puede pasar es que terminemos incluso saboteando la propia bendición. No podemos sostener lo que el Señor nos da si no tenemos unas raíces profundas, lo podemos echar a perder. Y cuando nosotros estudiamos muchos hombres de la Biblia como José, como David, como el propio Moisés, entonces hablamos del respaldo que Dios les dio. Entonces abrió el mar rojo, tocó la piedra y el agua pasó de amarga a dulce, pero poco hablamos de la preparación, y todos estos hombres fueron preparados, requerían una transformación en su carácter para la labor que el Señor les iba a encomendar, y eso costó tiempo y costó paciencia.
costó obstáculos. El Señor tenía que ver qué había en su corazón. Ellos tenían que también darse cuenta qué había en su corazón. Y no los llamó por lo que tenían en ese momento, por quiénes eran en ese momento, sino por lo que iban a hacer. Él sabía que después de esa transformación sí iban a estar equipados para el propósito. Uno lee, por ejemplo, en Génesis 37, 2, 4, algo del carácter de José en ese momento. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, era pastor de ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, eran sus dos esclavas. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. De acuerdo, era, se puede decir, el sapo de la familia. Y amaba a Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo le entregaba Dios a José la administración del alimento del mundo conocido de la época a un consentido de papá? A un niño bajo la comodidad de su hogar, que no había pasado de escasez, no sabía, no tenía ni idea de qué era escasez. ¿Cómo iba a saber administrar? ¿Cómo iba a conocer la dimensión de una dificultad de no tener durante 7 años alimento en el pueblo de Egipto como le tocó afrontar? ¿Cómo sabía de ahorro? Si era, como vemos, el hijo amado, el consentido, al que le ponían y le daban por encima de los demás. Él tenía que ser entrenado en la espera, en la escasez y en la dificultad para forjar su carácter. Mire, José había sido vendido como esclavo a los 17 años. Llegó a ser gobernador de Egipto a los 30 años. Es decir, él pasó 13 años de su vida, con todos los pormenores que conocemos de la vida de José, viendo cómo todo salía mal. Pero realmente no estaba saliendo mal. Él estaba siendo sembrado. Él estaba siendo sembrado en el propósito de Dios. Él estaba echando raíces en ese propósito, porque lo que él iba, la sombra que él iba a ejercer para todo el pueblo de Egipto en ese momento era tan grande que necesitaba estar arraigado, necesitaba entender los tiempos, necesitaba entender los propósitos. Pensemos, por ejemplo, en un Moisés, en el quien recayó toda la liberación del pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo podía Moisés liberar a un pueblo cuando la reacción ante la injusticia era matar al malo? Se requería que tuviera un carácter más pulido, atravesar la prueba, más mesurado, seguramente una transformación que ni usted ni yo podemos conocer en este momento. El Señor sabía que había en el corazón de Moisés. ¿Tenía el corazón para servirle y la disposición? Sí, pero su carácter tenía que ser transformado. Seguramente ni el propio Moisés sabía que él podía reaccionar así en esos momentos, pero el Señor lo sabía, y por eso tenía que ser transitado en ese proceso. Pero Moisés en el proceso, seguramente como la semilla, se sintió solo, se sintió abandonado, también tuvo que pasar años en el desierto, y pudo haber pensado que el Señor había enterrado su propósito, su futuro, sus esperanzas. Realmente él estaba siendo sembrado. El segundo punto es, no podemos crecer en la comodidad. Dios no nos libra de los problemas, pero nos capacita para vencerlos, porque necesita equiparnos para lo que viene. El problema es que a nosotros no nos gusta esperar, no queremos estar plantados el suficiente tiempo y el tiempo necesario para que crezcamos, y nos gusta estar en la comodidad, pero quisiéramos, por ejemplo, crecer en la comodidad. Y el tema aquí es que el crecimiento y la comodidad no van de la mano. La semilla crece bajo tierra, en la oscuridad, en la dificultad, en la profundidad. Es ahí donde las raíces se pueden extender y se vuelven árboles fuertes, con la capacidad de llevar frutos y con la capacidad de dar bendición a todo el que se acerca al árbol. Entonces, no porque algo esté saliendo mal en el momento, no porque el proceso está siendo muy duro, no porque usted se siente en este momento que no hay luz, que está solo, que está con un propósito demasiado lejos, distante, no siente que esté floreciendo, mucho menos en mayo, es porque las cosas estén saliendo mal o porque no está en el lugar correcto, y mucho menos porque no va en la dirección correcta. A veces esa es la dirección correcta. Y estas actuales circunstancias son las que nos preparan para lo que viene, para cambiar primeramente dentro de nuestra familia. Seguramente es lo primero que sucede, que cuando
nuestro temperamento, nuestro carácter es transformado, pues los primeros beneficiarios son nuestros círculos cercanos, ¿cierto, esposo? Completamente. También las compañías, las empresas a las que bendecimos con nuestro trabajo, nuestra ciudad. Yo creo que ninguno de estos hombres de alguna forma pensó que el propósito era tan grande que iban a marcar la historia de la humanidad, que iban a estar inmersos en esta palabra y que íbamos a poder recordar sus vidas como el ejemplo y poder de ahí echar mano para la esperanza y la fe que a veces necesitamos. Pero también eso lo podemos ver en la vida de José. La casa de Potifar fue bendecida porque José estaba ahí. Egipto fue bendecido porque José estaba ahí. La bendición de Dios está sobre nosotros y nosotros llevamos esa bendición a donde quiera que vayamos. Mire lo que dice las Escrituras en Génesis 39, del 2 al 5. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, era un esclavo, pero la Biblia dice las cosas le salían muy bien. José vivía en la casa de su amo egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José en el cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Nosotros llevamos la bendición del Señor a cuestas. Nosotros somos bendición. Por eso es que el árbol tiene que echar raíces fuertes y profundas, porque no solamente vamos a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nosotros somos llamados a bendecir y a llevar sombra y a hacer luz en esta ciudad, en el mundo. Amén. El tercero es: el atajo no sirve. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo obsesionado con la velocidad y con la solución al instante. ¿Por qué? Porque todo nos lo dan así. A veces algo se demora medio segundo y nos parece que está demorando increíblemente mucho, porque en la vida en la que vivimos nos levantamos y ya estamos atrasados. Entonces no estamos preparados para esperar. Pero en la vida cristiana, como les decía al comienzo, todo es gradual. No hay un sermón mágico del que usted salga absolutamente sano en su corazón. No hay un seminario que transforme ese dolor de la noche a la mañana. No hay un audio que resuelva todos los dolores de crecimiento que tenemos en este momento. Todo es gradual. Y el dolor, por supuesto, del crecimiento es la vida del cristiano. Lo sabíamos que la puerta era estrecha, pero somos conscientes de que realmente es el crecimiento que necesitamos. No es un crecimiento rápido lo que queremos, es un crecimiento estable, es un crecimiento firme, son raíces las que necesitamos echar. Por eso las salidas rápidas, las ayudas que no provienen de Dios, son la piedra que pone el enemigo para hacernos caer. Y el enemigo va a intentar convencernos de que nosotros no estamos siendo sembrados, sino que definitivamente Dios no está en control, se olvidó de nosotros y enterró ese propósito. Por eso es importante que hoy, si usted sale con alguna idea de este tema que estamos trabajando, es el dejar de pensar que ese sueño que el Señor puso en su corazón está enterrado, porque eso es lo que quiere el enemigo que usted piense, que esa situación definitivamente el Señor le echó tierra y ya no se acordó de él, y no es así. A veces el enemigo usa incluso ese argumento para que nos vendamos al mejor postor. Y como existe la germinación, hay químicos para germinar de manera express, para estimular un crecimiento, y ese crecimiento termina siendo ficticio. No es un crecimiento sólido, constante, que en el tiempo pueda durar. Por eso es que el proceso debe ser gradual. Y si esperamos en Cristo, esperamos hasta que la mano de Cristo se mueva a favor de nosotros. No es un momento para pensar que podemos reemplazar la fe en Dios con fe en otras personas, mucho menos en nuestro propio entendimiento. Y sobre eso yo siempre reflexiono mucho sobre Ismael. Yo creo que Ismael era un recuerdo constante, un recordatorio mañana, tarde y noche, tanto para Sara como para Abraham, de lo que sucede cuando decidimos darle una ayudita a Dios. Eso es lo que sucede. Empezamos a desesperar en la espera porque el enemigo nos convence de que estamos enterrados. Y entonces de pronto tenemos que terminar padeciendo consecuencias que duran toda la vida. Consecuencias que ni nos imaginamos que pueden suceder, que impactan el universo como está sucediendo hoy en día,
por decisiones motivadas por la desesperación en medio de la espera. Por eso es que nosotros no estamos en capacidad de darle ayudita a Dios. No tenemos el contexto de lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que no podemos estar por ahí como Esaú, por un momento de cansancio, de hambre, ni siquiera saber qué fue lo que vendimos, contestando porque sí y saliendo, vendiéndonos al mejor postor y saliendo de una mala racha, por decirlo así, de la forma más rápida posible y ante lo primero que nos ofrezca. Lo que sí creo que tenemos que llevarnos de esto es que el Señor está orando. Soy una convencida de que el Señor, como pasó en mi vida cuando Él me dio esta palabra, les quiero compartir que esa área de mi vida que yo pensé que el Señor había enterrado, que era mi vida laboral, floreció. Amén. Y floreció como yo esperaba que floreciera. Pero creo que el Señor puso ese deseo en mi corazón. Y quiero que ustedes se lleven este testimonio porque Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y es bueno que la crisis no nos haga olvidar las promesas que Dios nos dio. Las promesas que Dios nos dio tienen que ser una constante en nuestra vida. Escríbalas, póngalas en un sitio donde las recuerde, háblelas, declárelas en su vida. No permita que los desafíos del día a día nos hagan olvidar que Dios siempre está a nuestro lado, como constantemente en la historia de José en Génesis nos dice, y Él estaba con José, siempre estuvo con Él en el proceso. Tampoco subestimemos la capacidad que tiene Dios para transformar cualquier situación de nuestra vida, por difícil que parezca. Él no está sentado a brazos viendo cómo usted se revuelca en su tristeza y llora todos los días. Él está orando, y hoy, en este momento, en este instante, Él puede estar abriendo una puerta. Amén. Él puede estar transformando un corazón a su favor. Amén. Él puede estar poniendo a un copero a hablar bien sobre usted a usted. Eso pasó con José, en el momento menos esperado, en el momento en el que nadie se imaginaba. El Señor puso al copero a que enviara el mensaje preciso, en el momento oportuno, para que el rey diera una salida a la prisión que estaba viviendo en ese momento José. Yo sé que el Señor puede estar en este momento utilizando a otra persona, a ese copero de nuestra vida, para que hable a favor de nosotros. Y algo está haciendo y está orando. Él no se tarda. Mayo es un buen mes para que florezca su vida, para que florezca esa área que usted piensa que de pronto el Señor enterró, y para que usted atesore esta palabra y sepa que el Señor, ese sueño que puso en su corazón, esa área de su vida, la voluntad de Él no es que esté desierta, sino que ahí florezca. En el campo de batalla, leía esta mañana, la fuerza de un guerrero no se revela en la intensidad, no es tan fuerte como habla usted en la batalla, sino en la resistencia. Y podemos estar en crisis, en luchas, podemos tener miedo, pero lo que sí podemos estar seguros es que nada es más fuerte que la gracia que Él puso en nosotros, para que nosotros podamos resistir el momento, persistir y sobre todo aferrarnos a Él como nuestra única y absoluta salida, el pronto auxilio, la salida perfecta, la voluntad perfecta para el área de su vida en el que en este momento usted necesita que Él intervenga. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque yo espero, mi Rey, que no vuelva vacía a ningún corazón, que hay en este momento existan espíritus que estén siendo vivificados con esta palabra, que la esperanza, la expectativa, la buena expectativa de lo que tú tienes planeado para nosotros como tus hijos pueda volver a muchos corazones en esta noche, que podamos sanar de alguna forma esa tristeza, esa nostalgia que podemos, con la que podemos caminar y vivir pensando que eso ya no se cumplió en nosotros. Yo te pido que tú traigas vida a esas áreas, pero sobre todo que nos ayudes en esa transformación mental de saber que siempre, Señor, a pesar de que no veamos, tú estás obrando. Que cerremos nuestros oídos cuando el enemigo quiera venir a decirnos que tú nos desechaste, que tú nos enterraste, que tú abandonaste esa área de nuestra vida, ese sueño,
Ayúdanos a creerte, Señor, no solamente a creer en ti, sino a creerte en tus promesas, en lo que has hablado en cada uno de nosotros. Aferrarnos a eso y darte gracias, Señor, de antemano, porque eres fiel el que cumplió la promesa, pero además eres fuerte, eres el que nos ayuda y nos asiste en esa fortaleza diaria, en esa perseverancia, en esa paciencia que necesitamos durante la prueba y en el proceso. Sabemos y somos conscientes que el proceso, la transformación es necesaria, que lo que viene es bueno, Señor, que necesitamos ser equipados y capacitados en nuestro carácter para no echarlo a perder. Y hoy queremos decirte, haz lo que tengas que hacer en nuestro carácter, transfórmanos, Señor, no nos dejes igual. Queremos estar preparados para lo que tú vas a poner en nuestras manos. Queremos hacerlo bien, Señor, queremos hacerlo a tu manera, no importa el proceso que tengamos que atravesar. Te amamos y te bendecimos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.